Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro videotutorial de la materia de Física 2. Soy el maestro Cristian y en esta ocasión nos va a tocar ver el tema de circuitos eléctricos con resistencias. Aquí podrán observar la resolución de algunos ejemplos de circuitos con resistencias en serie y en paralelo. Comenzamos. Tenemos el primer ejemplo y nos dice lo siguiente. A partir del siguiente circuito, calcula la corriente total, voltaje en cada resistencia y la corriente en cada resistencia. Lo primero que tenemos que analizar en este esquema es que tenemos tres resistencias. Una de 3 ohms, que es R1, una de 6 ohms, vamos a llamarle R2, y una de 9 ohms, que sería R3. Tenemos tres resistencias y como ustedes ya habrán visto en los videos, son resistencias que están en paralelo. La fórmula para poder determinar la resistencia total en un circuito en paralelo, cuando tenemos más de dos resistencias, es la siguiente. Resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 hasta R sub n. Es decir, esta fórmula está hecha para un circuito que contiene más de dos resistencias. Puede tener 3, 4, 5 o 6, las que sean. Utilizamos esta fórmula. Esta es para la resistencia total. ¿Ok? En un circuito en paralelo como es en este caso, la corriente en cada uno de los elementos, es decir, en cada una de las resistencias, van a ser diferentes. Esto quiere decir, entonces, que la corriente total va a ser igual a la sumatoria de las corrientes en cada uno de los elementos o de las resistencias. Es decir, I1 más I2 más I3 más I sub n. ¿Ok? Esto es para la corriente total. Ahora bien, para el voltaje en cada resistencia en un circuito en paralelo, como es este caso, voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. ¿Cómo calculo el voltaje en un elemento? Mediante la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice lo siguiente. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Eso nos dice la ley de Ohm. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. La resistencia está dada en ohms, la corriente en amperes y el voltaje en voltios. Entonces, podemos decir que el voltaje sus unidades son los voltios y lo podemos representar con una V mayúscula. La corriente son los amperios o amperes
y lo podemos representar con una A mayúscula. La resistencia una omega, la cual se llama ohms. De manera muy general, entonces, para calcular el voltaje en cada uno de los elementos, quiere decir que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en cada resistencia. Vamos a ver entonces más a detalle, vamos a darle solución a los 3 incisos que nos pide el problema. Ya visto esto, vamos a resolverlos. El primer inciso, que es el A, dice calcula la corriente total y me dice después voltaje en cada resistencia. Y por último me dice la corriente en cada resistencia. Bien, para yo poder calcular o dar resolución a estos 3 incisos tengo que conocer primero la resistencia total del circuito. El circuito nos da los valores de las resistencias, R1, R2 y R3. Entonces, podemos partir de la fórmula. Resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1, que vale 3, más 1 sobre R2, que vale 6, más 1 sobre R3, que tiene un valor de 9. Acá abajo seguimos. 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 9. Sacamos nuestra calculadora. Ahí la tenemos. Y hacemos nuestras operaciones que nos pide. Colocamos 2 paréntesis. Dentro vamos a colocar 1 sobre 3. O más fácil, mejor utilizamos la tecla de fracción. Esta 1 sobre 3. Salimos del paréntesis, colocamos más. Abrimos otros 2. Símbolo de fracción. 1 sobre 6. Salimos de la fracción. Más. Colocamos paréntesis. Tecla de fracción. 1 sobre 9. Y le damos igual. Hasta ese momento tenemos 11/18. Pero en la fracción vamos a colocar 11 sobre 18. 11 sobre 18 tenemos que sacar el inverso. ¿Por qué? Este 1 que yo tengo acá arriba es el inverso. Entonces, con la misma calculadora, no borremos el resultado. Ese resultado que nos da la calculadora, vamos a aplicarle el inverso. Hay una tecla que dice x a la menos 1. Está de este lado, en la mayoría de las calculadoras. Pero siempre está una tecla que dice x a la menos 1. Presionamos esa y automáticamente nos dice ans a la menos 1 y le damos igual y nos invierte la fracción. Ese es el inverso. Antes teníamos 11 sobre 18 y ahora tenemos 18 sobre 11. Ese es mi resultado. Entonces, para yo poder saber el resultado decimal, presionamos la tecla SD y es 1.63. Nos vamos al cálculo que estamos haciendo. Entonces, resistencia total va a ser igual a 1.63 ohms. Hasta ahí solamente tengo calculado la resistencia total. Con esa resistencia total es más fácil resolver los incisos. Inciso A me dice la corriente total.
Vamos a resolverlo. Me dice la ley de Ohm que voltaje es igual a resistencia por corriente. Resistencia y corriente están multiplicando, entonces tengo que despejar ahí a la corriente. Resistencia multiplica con la corriente, entonces la resistencia voy a pasarla dividiendo con el voltaje y nos quedaría entonces corriente igual a voltaje sobre resistencia. ¿Conozco el voltaje? Sí. De la fuente son 24 volts, perdón, son 18 volts. En el circuito nos dice que son 18 volts. ¿Conozco la resistencia total? Sí, ya la calculamos de este lado, 1.63. Entonces solamente sustituimos. Voltaje 18 volts entre resistencia que es 1.63 ohms. Y esto nos va a dar igual borramos y va a ser 18 entre 1.63, le damos igual 11.04. Tomamos solamente dos decimales, 11.04 amperes. Solamente colocamos el símbolo, perdón, las unidades de la corriente que son los amperes, colocando la A mayúscula. Entonces ya con eso damos por entendido que son 11.04 amperes. Ya resolvimos el inciso A. Vamos ahora a resolver el inciso B. Voltaje en cada resistencia. Basándonos en las condiciones para un circuito en paralelo, nos dice que el voltaje de este lado, el voltaje total, va a ser igual a V1, igual a V2, igual a V3. Esto quiere decir entonces que el voltaje V1 es el que está en la resistencia 1 y el voltaje V2 es el que está en la resistencia 2 y V3 en la resistencia 3. Si mi voltaje total o de la fuente son 18 volts, entonces ya damos respuesta a ese inciso. El voltaje V1 es igual al voltaje V2 igual al voltaje V3 y esto va a ser igual a 18 volts. Este es mi inciso A, este es mi inciso B y acá va a estar el inciso C. El inciso C nos pide que la corriente en cada resistencia. Me dice que calcule I1, I2 e I3 y que la sumatoria de esas tres corrientes me va a dar la corriente total o una aproximación. Vamos a calcularlo con la misma ley de Ohm. Corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. El voltaje 1 vale 18 volts. Resistencia 1 tiene un valor de 3 ohms. 3 ohms. 18 sobre 3. Borramos. 18 entre 3 nos va a dar 6. Son 6 amperes. Muy bien. I1 es igual a 6 amperes. I2, vamos con I2, va a ser igual a V2 sobre R2. Mismo voltaje, 18 volts. Resistencia 2, 6 ohms. Aquí nos va a dar
3 amperes, ok, y 3 va a ser voltaje 3 sobre R3. Voltaje 3 sigue siendo 18 volts y R3 tiene un valor de 9 ohms. Aquí nos va a dar 2 amperes. Si yo sumo estos 3 voltajes, 6, permítanme, 6 amperes, 3 amperes y 2 amperes, me dan 11 amperes. Y si ustedes se fijan en la parte de arriba, cuando calculamos la corriente total, acá arribita, nos dio 11.04 amperes, que es un aproximado a 11 amperes, y de esa manera estamos comprobando que estamos bien. Sencillo, ¿no? Nada más es cuestión de práctica y de aprenderse las condiciones para un circuito en paralelo, que son prácticamente muy útiles para resolver este tipo de problemas. Vamos al segundo ejercicio. Este es el segundo ejercicio, el cual nos pide que calculemos la resistencia total del circuito. Tiene que quedar muy claro que cuando tenemos un circuito conectado a una fuente de alimentación, en este caso una fuente de 18 volts, una batería, una pila, no debe de estar conectado, es decir, debemos de excluir esa fuente de alimentación y solamente concentrarnos en las resistencias, ¿sí? Entonces, esa fuente de alimentación está ahí porque debe de ser un circuito eléctrico, pero cuando nosotros calculamos la resistencia, tenemos que quitar esa batería. Por lo tanto, vamos a excluirla. No lo vamos a tomar en cuenta para el cálculo de la resistencia total. Y solamente vamos a enfocarnos en las resistencias de 2 ohms, de 3 ohms, de 4 ohms y de 1 ohm. Y el cómo están configuradas. Yo le voy a dar nombre a cada una. A esta le voy a dar R1. A esta de 3 ohms le voy a nombrar R2. A esta de 4 R3. A esta de 1 R4. Ustedes pueden nombrarlas como quieran. Yo las estoy nombrando así. Realmente no importa ni te perjudican los cálculos. Entonces vamos a identificar cómo están configuradas cada una de las resistencias. Bien. R2 y R4 están en paralelo. ¿Ok? Porque ambas resistencias están compartiendo un mismo punto de unión. Fíjense cuál es. Este que yo estoy poniendo en color morado y este que estoy poniendo en color morado arriba y abajo es un punto de unión que están compartiendo ambas resistencias. Es decir, esta resistencia y esta otra están compartiendo ese mismo punto de unión. En el otro lado de la resistencia están compartiendo este punto, ¿sí? Entonces, por eso están en paralelo. Y al estar en paralelo, tendríamos que primero calcular la resistencia total de esas dos componentes, R2 y R4. Entonces, la resistencia total, cuando tenemos, en este caso, dos resistencias, es un poco más sencilla. R1 por R2 entre R1 más R2. Obviamente aquí no va a ser R1 ni R2, sino que R2 y R4.
resistencia total va a ser igual a R2 por R4 entre R2 más R4. Sencillo. Nada más es cuestión de sustituir. ¿Cuánto vale R2? 3 ohms. Ponemos acá 3 ohms. R4, 1 ohm. Abajo colocar lo mismo, pero ahora sumando 3 ohms más 1 ohm. Arriba nos va a dar 3 ohms y abajo 4 ohms. Obviamente arriba, como está multiplicando los ohms, acá van a ser 3 ohms al cuadrado, que cuando yo lo elimine con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo, me va a quedar los ohms, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual para esas dos, 3 sobre 4 ohms, 3 cuartos de ohms, ¿sí? Entonces aquí yo estoy calculando prácticamente la resistencia de esas dos resistencias R2 y R4, las cuales están en paralelo. Dejemos ese resultado ahí. Vámonos ahora a ver cómo es que se simplifica más este circuito. Vamos a excluir, dijimos que la batería, no la vamos a colocar, solamente vamos a colocar los extremos y fíjense cómo quedaría. La resistencia R1 de 2 ohms, esta todavía permanece como está. Abajo tenemos una de 4 ohms, esa queda igualita también. Entonces esta sí es R1, esta es R3, es 4 ohms, 2 ohms, pero como yo ahorita calculé la resistencia total de R2 y R4, las cuales están en paralelo, se redujo a una, y esa vale 3 cuartos de ohms, es decir, 0.75 ohms. Esto es igual a 0.75 ohms. Por lo tanto, en lugar de yo colocar estas dos resistencias que tengo acá arriba, voy a colocar solamente una en esa misma posición, es decir, de manera vertical. Y esta sería mi resistencia total de 2 y 4. ¿Cuánto es su valor? 0.75 ohms. Ese circuito se hizo un poquito más fácil, porque ahora tenemos 3 resistencias las cuales están en serie. ¿Por qué en serie? Porque están conectadas una tras otra. Tengo R1, si seguimos una línea, tenemos R total de 2 a 4, y si seguimos la misma línea, tenemos R3. Están conectadas una tras otra, por eso es un circuito en serie. Y para un circuito en serie, tenemos otras condiciones que debe cumplir tanto la corriente, el voltaje y la resistencia. Para el voltaje, debe de cumplir lo siguiente. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Aquí se suman, mientras que en el paralelo eran iguales. Para la corriente, debe de cumplir lo siguiente. La corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3. Tanto el voltaje como la corriente se cumplen para cuando tenemos más, ¿no? Más componentes, más voltajes, más corrientes. Entonces aquí para la corriente total va a ser igual a la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Mientras que en paralelo, no.
la corriente total, se sumaban las corrientes 1, 2 y 3. Bien, para la resistencia, total es igual a R1 más R2 más R3 más R sub n. Podemos tener más de 3 resistencias, ¿no? Hay 4, 5, 6. Entonces, prácticamente cuando tenemos un circuito en serie es más fácil calcular su resistencia total. Y si sabemos la corriente total, entonces ya conocemos la corriente en cada uno de los elementos. Porque entonces me dice que la corriente total va a ser igual en corriente 1, es decir, en la resistencia 1, en corriente 2, que sería en la resistencia 2, y corriente 3, que es en la resistencia 3. Pero más bien, en cambio, si yo conozco el voltaje total de mi fuente, tengo que hacer la sumatoria de V1, 2 y 3 para yo poder conocer de igual manera el valor de mi fuente. Entonces aquí la resistencia total se suman, no es nada complicado. Vamos a hacerlo. Resistencia total es igual a R1 más R total de 2 y 4 más R3. R total es igual a R1, que vale 2 ohms, más R total que calculamos, 0.75 ohms, más 4 ohms. R total es igual a 2 más 4 son 6, más 0.75, 6.75 ohms. Por lo tanto, este valor de 6.75 es un valor aproximado a una resistencia comercial. Esto no quiere decir que ustedes van a ir a donde venden las resistencias y van ustedes a pedir una resistencia de 6.75 ohms, porque les van a decir es que no hay ese valor. Hay una tabla de valores comerciales para las resistencias, entonces ustedes tendrían que checar cuál es el valor aproximado a una comercial para que ustedes la puedan comprar, ¿sí? Muy importante eso. También quiere decir que esta resistencia total de 6.75 la puedo sustituir por las 4 resistencias que tengo en mi circuito original. Esta resistencia de R1, R4, R2 y R3, esas 4 resistencias yo las puedo sustituir por el valor de solo una, que es de 6.75. Y entonces no colocar las 4, sino solamente una. Para eso nos sirve. Entonces ya simplificamos más el circuito y lo hacemos más, digamos, más sencillo. Este fue el segundo ejercicio. Estuvo sencillo, realmente es cuestión de práctica, como les digo. Vamos al tercero. Este es el tercer ejemplo y nos pide calcular la resistencia total del circuito tomando en cuenta los siguientes valores. Fíjense, aquí nos dan el valor de R1, R1, R2, R3, R4. Esta R minúscula es la resistencia interna de nuestra fuente de alimentación o de nuestra batería, y E mayúscula representa nuestra batería. Entonces aquí ya podemos ir colocándole valores a nuestro circuito en cada resistencia. Dice que R1 es igual a 6 ohms. Vamos a colocar que son 6 ohms.
R2 es de 3 ohms, R3 1 ohm, R4 2 ohms y la resistencia interna de nuestra batería es igual a 0.4 ohms y el voltaje de la fuente 24 volts. Siempre la resistencia interna de una batería va a ser muy pequeña, casi insignificante, aproximado a cero. Por eso casi no se toma en cuenta, pero el ejemplo sí lo está colocando, entonces tenemos que tomarlo en cuenta para nuestros cálculos. Vamos a resolverlo, solamente nos pide el valor de la resistencia total. Como estamos calculando la resistencia total, entonces podemos excluir la fuente de alimentación de 24 volts. Es decir, en nuestro procedimiento nunca la vamos a utilizar. Notemos que R4 y la resistencia interna de la batería, que es R minúscula, están en paralelo. Como son dos resistencias, entonces utilizamos la fórmula que ya les había mencionado anteriormente. R total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Y esto lo podemos sustituir por R4 por R entre R4 más R. Por lo tanto, R4 tiene un valor de 2 ohms que va a multiplicar a 0.4 ohms entre 2 ohms más 0.4 ohms. Resistencia total sería 2 por 0.4, 0.8 ohms al cuadrado entre 2.4 ohms. Sacamos nuestra calculadora y hacemos la operación que nos indica el problema. 0.8 entre 2.4 nos da un tercio, es decir 0.3 ohms. Recuerden que aquí eliminamos un ohms de arriba y un ohm de abajo y nos queda 0.3 ohms. Ese valor equivale a la resistencia total de 4 y R. De la resistencia 4 y de la resistencia interna de la batería. Bueno, reservemos eso ahí y vamos a dibujar nuevamente el circuito, pero ya simplificado. Tenemos la resistencia, en este caso, de 6 ohms, que corresponde a R1. Tenemos de este lado la otra resistencia que corresponde a R2 de 3 ohms. Ok, unimos estos dos. ¿Okay? De este lado va a quedar R3 de 1 ohm. Ok. Y como estas dos resistencias ya las simplificamos, esta R4, lo que estoy punteando, y la resistencia interna ya se hizo una sola y nos dio un valor de 0.3 ohms. Entonces la podemos
colocar así en esa posición como están, que es vertical. Déjenme borrarla porque se vio medio fea. Ok, así. Bueno, queda de esta manera. Esa es la resistencia total de 4IR, que es de 0.3 ohms. A continuación seguimos resolviendo y podemos observar que R3 y la resistencia total de 4IR están en serie porque ambas están una tras otra. Entonces solamente es cuestión de sumar las dos. Entonces resistencia total, la resistencia total va a ser igual a R3 más resistencia total de 4IR. ¿Okay? Esto quiere decir que la resistencia total va a ser igual a 1 ohm más 0.3 ohms y nos da un valor de 1.3 ohms. Ahí tenemos el resultado de esas dos resistencias y el circuito se va a reducir aún más. Fíjense cómo quedaría. Tenemos esto. Esta resistencia es la R1 de 6 ohms. Después colocamos la R2, que es 3 ohms. Y las dos que hicimos en serie la colocamos igual de manera vertical. Y esta es la resistencia total en serie, que nos dio un valor de 1.3 ohms. Y entonces se redujo aún más el circuito y tenemos ahí tres resistencias en paralelo. Y solamente es cuestión de aplicar la fórmula y listo. Calculamos la resistencia total. Entonces, como último paso, donde R1, R2 y la resistencia total que calculamos en serie están en paralelo. Entonces la resistencia total del circuito va a ser igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre resistencia total en serie. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1.3. Entonces acá hacemos las operaciones, sacamos la calculadora. Abrimos dos paréntesis, colocamos dentro del primer paréntesis 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1.3 igual a 9 quintos. Aplicamos inversa. Bueno, primero notamos acá 9 quintos. Si le aplicamos ahora la inversa, nuestra resistencia total va a ser la siguiente.
0.5. 0.5 ohms. Y listo. Tenemos resuelto el problema. La resistencia total de ese circuito es de 0.5 ohms. Esto quiere decir entonces que todas las resistencias de nuestro circuito original podemos sustituirla por una resistencia de medio ohm, de 0.5 ohms, y no colocar todas. Muy bien, chicos, esto sería todo. Espero que aprovechen estos ejercicios que resuelvo para ustedes. Échenle ganas, sigan como ahorita, no se rindan y sobre todo cuídense, quédense en casa. Hasta luego.